que realmente tuvieran este destrato con los periodistas, más allá de que hubo algún presidente que se enojó por alguna pregunta, eso es, creo que hasta vemos las conferencias de prensa de los técnicos de fútbol, de jugadores que también se enojan, pero... De igual manera ya era la modalidad desde antes de ser presidente. Sí, ¿Te acordás en aquella Milei, sí. academia que fue a dar un discurso y terminó insultándola a una chica que le preguntó a una, no me acuerdo si era alumna, periodista, que la terminó tratando de burra? Alejandro, querido, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, José Luis, buen día a todo el equipo. ¿Cómo andan? Gracias. Buen día, Buenos ¿qué tal? días. Gracias Para por... Liliana del Franco, que es la colega a la que no entró en la Casa Rosada, y tuvo que hacer ese reel también diciendo que no la dejan entrar. Liliana, que no solamente la conocemos por ámbito u otros medios, sino que tiene, creo que 35 o 40 años de trayectoria, ¿no? Exactamente, y que además siempre es una de las pilares defensoras de la política económica del gobierno nacional. En esto son coherentes, no quieren a ninguno, no se dejan ayudar, no permiten que nadie opine, que nadie tenga una mirada ni siquiera parecida, es decir, es prusiano el tema. Pero son personas que no han tenido roce, que no han tenido amistades previas, por eso las dificultades en el poder, no en el gobierno, porque como desconfían de todo el mundo, y nosotros tenemos que aprender a pensar en esto. Karina Milei escanea a todo el mundo, y nadie va a ser tan leal con su hermano como ella misma. Entonces, como todos vamos a tener algo de deslealtad, haremos, dijo el Mosquito, a mí no me interesa tener ninguna lealtad, pero mi laburo es otro, pero cualquier persona que se acerca al poder va a estar escaneado por Karina Milei. Sí, Karina Milei, entonces, locura. va a ser la más leal de todas, y todos van a estar bajo duda de lealtad, inclusive el propio Santiago Caputo, que fue el que lo hizo presidente. Pero esto evidentemente, Alejandro, bueno, más allá de que FOPEA se hizo un repudio público, pero esto es una gravedad institucional que, repito, yo he admirado a algunos presidentes en el pasado, yo los vivía todos desde el comienzo de la democracia. Hubo uno que se enfrentó, me acuerdo Néstor, aquel enfrentamiento "estás nervioso Clarín", y tantos podemos citar, incluso algunos de Menem, cuando le criticaban las privatizaciones y el tapadito de María Julia, pero yo creo que esto es de una gravedad institucional notable y no lo he visto. Tengo que hacer un esfuerzo de memoria para ir atrás y ver cómo el periodismo fue defenestrado, fueron insultados, acordate la conferencia de Adorni, además la frase, vos nada más sos un simple periodista, como defenestrando la profesión, ¿no? A ver, son gente que yo no puedo decirlo al aire, pero aprendieron a hacer algunas cosas de grandes. Y cuando vos aprendés a hacer algunas cosas de grande, te volvés loco. No comprendés cómo me perdí todo esto y lo quieren hacer todo rápido. Claro. Entonces, nada, la verdad, a mí me preocupaba más Néstor, o me preocupaba más Cristina, o me preocupaba más Menem, que si bien no nos insultaban personalmente, sabían que sabían ejecutar el poder. Claro. Este tipo al principio nos ponía mal, realmente nos provocaba bronca, pero ya ni eso me provoca, porque si tus funcionarios no te toman en serio, si las personas que tienen que trabajar con los periodistas que la agreden no te toman en serio, si te llaman tus amigos para decirte, che, baja esto, y vos te enojás con tus amigos como le está pasando hoy a Play, ya está. Es decir, estamos hablando con la luna, no tiene sentido. Lo que sí, lo grave de esto, porque yo lo viví en carne propia cuando fue el velatorio de Néstor Kirchner en la Casa Rosada, los discursos de odios contra los medios. Yo estaba entrando a Radio Continental
y Radio Continental era la enemiga en aquel momento del gobierno, hasta que Víctor Hugo después se hizo amigo. En aquel momento casi me la paso mal y me reconoció un vecino de San Martín y me permitió ingresar tranquilamente a la radio. Claro, pero bueno, ¿a qué digo? Perdóname. Sí. ¿A qué digo? Milei, con su estupidez mental, con su despropósito agraviante, va a habilitar que algún estúpido crea que está haciéndole un favor al presidente y nos reconozcan en la calle y nos caigan a trompadas, como en su momento le pasó al Leuco. Claro. A ver, no minimicemos lo que pasó en el pasado. Ahora, quien siembra vientos cosechará tempestades. No, claro. Pero, y lo de Milei es gravísimo, porque además sus modelos son los de Bukele, sus modelos son los de Orbán en Hungría, es decir, modelos absolutamente autoritarios, modelos que no tienen nada que ver con la democracia ni con la república, que se sentirían mucho mejor hablando solos. Mirá vos, nosotros tuvimos la posibilidad de escucharlo y entrevistar, quienes no lo hicimos personalmente, ver entrevistas que tenía en el pasado Luis Caputo, el ministro de Economía actual. ¿Alguna vez lo escuchaste decir las pavadas que dice ahora? No, totalmente. Y vos sabés que te iba a aportar a lo que decías, el tema del no el SAP, ¿no? El no, digamos, lo suficiente a los periodistas, que ahora le agregó en la S de las iniciales, le agregó el signo pesos, como con BCRA, cuando hablaba... Es el signo de Libra, que él ya lo tiene muy incorporado. Parece, pero digo, ¿no lo notás? Creería que sí, pero bueno, el entrevistado sos vos, como como una apología a la violencia, o sea, que un presidente use esa frase. Incluso el fin de semana de la Semana Santa la retuiteó muchísimas veces, utilizó mucho las redes para este tema. No es una apología a la violencia contra un sector que ni siquiera muchos de los que hoy odia participaron en lo que ellos llaman la supuesta congregación de espías rusos que integraban algunos periodistas. A ver, lo de la congregación de espías rusos no es serio. A ver, creer que Liliana Franco es una conspiradora de los espías rusos, dale, nada, es buscar excusas, es buscar siempre... es provocar, porque cuando vos no tenés la razón, necesitas provocar. El presidente vino provocando. Cuando estaba en campaña, bueno, sos un tipo provocativo, ahora sos presidente, ubicate en la bandera. No podés provocar porque hay imbéciles que creen que todo lo que vos decís debe ser cumplido. Entonces, podés generar violencia que traslade la violencia verbal a la violencia física. Claro. No va a faltar mucho de que pase eso. El día que el tipo se abandonó el regotril y empezó las puteadas contra los periodistas, que fue el sábado a la noche, yo estaba cenando con dos personas que trabajan en las cercanías de ese ambiente, ¿sí? Que los conocen muy bien, casi en pañales. Y no estoy utilizando una metáfora. Y entonces se cagaban de risa. Claro. Se cagaban de risa en términos de que le bajaron la medicación o no la encuentra. No, qué quilombo. Es decir, no es que no, mirá el tweet que dijo porque el presidente tiene razón, porque cuando ustedes dicen esto, ¿entendés? No. Los ministros, tenés que hablar con los ministros en privado. Seguro. Periodista, buenos días, ¿cómo está? Candela lo saluda. ¿Cómo le va, Candela? ¿Cómo está? Un gusto. Consultarle, bueno, mencionando puntualmente sobre el caso de esta colega, de esta periodista que no dejaron ingresar a Casa Rosada. ¿Puede tener que ver usted, en una parte mencionó sobre cuando trabajaba en Radio Continental, cuál fue la situación que sintió la incomodidad ante
el lugar en el cual estaba trabajando. ¿Puede tener que ver que la periodista no ingresara no por ser ella puntualmente, sino por el medio en el cual está trabajando, que quizás tuvo algún tipo de vinculación con lo que denuncia el gobierno nacional respecto de las famosas operetas rusas? No, porque, ¿Por qué? a ver, Ámbito Financiero es un diario que, si vos lees la editorial, es más que equilibrado con respecto al gobierno nacional. Y en un aspecto, el económico. Bueno, pero viste cómo van rotando los medios, porque en algún momento los compró una persona afín al oficialismo, de Néstor Kirchner y Cristina. ¿Cómo van cambiando? Van cambiando, las editoriales van cambiando, salvo los medios que conocemos de toda la vida, y Ámbito era un diario armado y creado por una persona como Julio Ramos. Claro. Después de ahí podemos pensar cualquier cosa. Ahora, que respetar a las personas que firman, que ponen la jeta, que se exponen, que vos sabés qué significa y qué representan. Liliana del Franco no es una advenediza, no es una persona que vio luz y subió. No, podés coincidir o no, podés admirar más o menos su trabajo, pero sabés quién es. Claro. Bueno, a ver, con lo de Di Marco, tratándola en un tuit de que le encanta verla llorar y tratándola de roñosa, creo que es toda una... Di Marco fue la autora del primer libro por el cual conocimos a la cámpora, que desnudó lo que era la cámpora. No lo sabía. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Es una locura. Menos mal que no te tocó, Pero, que no te tocó a vos, Alejandro. ¿Por ahora estás zafando o te no, a mí involucras? me tocó, no, me tocó en el reel. ¿Te acordás que hace 15 días emitieron vamos a decir, una seguidilla de periodistas a los cuales desmentían la oficina? Sí, no te reconocí en el momento. Claro, sí lo vi también. Bueno, han invadido las redes. Entonces, bueno, no, pero a ver, yo admiro la tranquilidad con que maneja esto, y se lo dije personalmente porque trabajo todos los días con él, Paulino Rodríguez, al cual también el presidente lo tiene abonado. Sí, y la verdad, yo le digo a Paulino, por mucho menos cuando lo veo le pongo 2 tortazos. Ya hoy le quiero poner 2 tortazos. Ya está. En el barrio vos no te bancás una puteada así. No. Es una mojada de oreja, ¿no? Pero bueno. Entonces, nada. No quiero generar violencia. Estamos hablando así, pero yo no me animo a decirte, porque estamos en La Rioja, cómo se cagan de risa también algunos amigos riojanos que manejan el coche. Olvídate. Sería un placer volver a charlar contigo en otro momento, hombre de tanta experiencia como el caso tuyo, Alejandro. Para mí también un placer hablar con ustedes. Un saludo a vos, a toda tu audiencia y al equipo. ¿Sí? Beso grande. Buen fin de semana. Abrazos, querido, abrazos. Después agarre el teléfono rojo, el que tenían con Moscú, la KGB, ¿no? El teléfono rojo era el del Kremlin. No, sí, pero yo en esa no me metieron. Abrazos, amigo, buen fin de semana, Abrazo, hasta luego. Alejandro Cancelare, periodista, es el hombre que charló con nosotros sobre este tema, ¿no? Di Marco.